Estuve meses sin poder... Cuando era chico y me enteré de la existencia de la lombriz solitaria, estuve meses sin poder dormir tranquilo. La idea de tener un gusano enorme enroscado en el intestino, comiéndose lo mismo que yo comía, me parecía atroz. Pero peor todavía era imaginarme cómo hacían para sacarla. El tiempo pasó y entendí algo. La tenia no es ni de cerca lo peor del mundo de los parásitos. En el video de hoy vamos a ver algunos que reemplazan lenguas, que controlan mentes, que castran y feminizan cangrejos, y otros que después de un año recorriendo tu interior, emergen lenta y dolorosamente por la piel de tu pie. Marica, digamos, la lombriz que nosotros tenemos es que la solitaria, ¿no? Dicen que nosotros tenemos una lombriz. Entonces, esa solitaria, esa, cuando, a ver, uy, qué mierda, weón. Cuando, cuando ella ya crece mucho, sale por el pie. Un parásito es un organismo que vive en otro ser vivo, el huésped, y que se beneficia a costa de él sin darle prácticamente nada a cambio. Y están en todos lados. De hecho, te invito a que en este preciso momento te toques la cara, la nariz, la frente, las cejas, las pestañas y los labios. Recorre y sentí tu piel con la yema de tus dedos. Sin darte cuenta, acabas de acariciar a cientos de organismos. Se llaman Demodex folliculorum y Demodex brevis. Son ácaros microscópicos que viven dentro de los folículos de nuestra cara y en las glándulas sebáceas que los rodean. Son más finos que el grosor de un cabello humano, por lo que son invisibles a simple vista, pero nuestra cara les pertenece por completo. Durante el día, los Demodex se quedan agarrados a la base del folículo comiendo nuestro sebo. Cuando nos vamos a dormir y estamos a oscuras, suben a la superficie, caminan por nuestra piel a una velocidad de 8 a 16 milímetros por hora y se aparean. Si en este momento estás viendo este video de noche y sin luces encendidas, probablemente tengas Demodex haciendo el amor por toda tu cara. Un estudio encontró que hay 4 linajes principales de Demodex en el mundo. Marica, entonces, hijo de puta, yo apago ahorita la luz, cuando hay oscuridad, ellos se aparean. Y que cada uno está asociado a una ancestralidad humana diferente. Hay un linaje europeo, uno asiático, uno africano y uno latinoamericano. Y estos linajes no se mezclan fácilmente. Uno así mundo y por toda tu cara. Un estudio encontró que hay 4 linajes principales de Demodex en el mundo y que cada uno está asociado a una ancestralidad humana diferente. Hay un linaje europeo, uno asiático, uno africano y uno latinoamericano. Y estos linajes no se mezclan fácilmente. ¡Ey! ¿Cómo así? El hijo de puta, bueno, Una persona con ancestros europeos que se muda a Tokio sigue teniendo Demodex de cepa europea. Y si esto te parece raro, déjame decirte que todavía ni empezamos. Los Demodex serán los más amigables de todo este video, porque los parásitos nos acompañan desde hace tiempos muy lejanos. ya tienen, ya, Este video, porque los parásitos nos acompañan. tienen que le conté una anécdota. No, puta, a mí ya me han salido, ¿cuántos parásitos? Como unos 3 parásitos de esos, pues, cagando. Hablando serio, o sea, la primera vez fue en la finca, pero en el baño del albergue, afuera, fuera de la casa. Yo estaba cagando, ¿cierto? Y yo sentía algo así como una gana de cagar, y yo cagué. Fui al baño y me senté y cagué. ¡Pum! Pero yo sentía que algo, como que un mojón, así como cuando el mojón, un poquito de mojón queda como que guindando. Y yo decía, pero, y yo, y me toco así, ¡puf! Y yo siento un parásito. Yo, digamos, era como si eso estuviera cayendo. A lo mejor era como de ese tamaño. Fue el primero. Solamente me ha pasado el primero. Y el segundo, o sea, el segundo fue en el colegio. Justo por el colegio. Yo estaba en el salón y de repente yo sentí algo como me mojaba en el boxer, así, entre el boxer, entre el pantalón, y yo, mierda, y yo me moví así, yo me,
la que a veces uno se le sube al culo, pero yo decía, cuando, cuando yo, profe, voy al baño, sí, sí, yo fui, pagué, marica, yo me la arranqué, también me la arranqué porque ya como que ya se estaba devolviendo, yo la vi, y yo, para completa no había agua en el baño, pasaba la, mierda, y yo, ya, apenas que entrara alguien, justamente yo saliendo, que entraba al hombre, y el balde donde uno podía agarrar también agua, agua yo tenía yo, agua, para ver, pero, no me dice, no, ay, mi mierda, yo, no, eso fue, sí, pero yo como, ya que me, bueno, coja un poquito y así como pueda, y casi agarrar un poquito de agua, y, ¡buah! Eh, normalmente no se me forraban las nalgas así llenas de parásitos. Acompañan desde hace tiempos muy, muy lejanos. En septiembre de 1991, cuando se descubrió el cadáver de Otzi, una momia de unos 3000 años de antigüedad, le encontraron huevos de Trichuris trichiura en el intestino, y en cantidades industriales, y entre sus pertenencias, hongos conocidos por su acción antiparasitaria. Por otro lado, los egipcios, 900 años antes de Cristo, redactaron el papiro de Ebers, donde se describen los síntomas de la esquistosomiasis, enfermedad causada por los gusanos planos parásitos esquistosoma, con extrema precisión. Además, en el Antiguo Testamento, capítulo 21, se describe a los hebreos del Éxodo siendo atacados por unas serpientes ardientes. Durante siglos, esto se interpretó como metáfora bíblica, pero en 1855, un parasitólogo alemán, Friedrich Küchenmeister, propuso que quizás esas serpientes ardientes eran literalmente gusanos de Guinea. Son unos parásitos endémicos de la región que cuando emergen del cuerpo humano causan un dolor abrasador insoportable, pero ya hablaremos de ellos más adelante. El mundo recién empezó a entender lo que tenía dentro cuando un comerciante de telas en los Países Bajos decidió armar un microscopio en su tiempo libre. Anthony van Leeuwenhoek no era médico ni biólogo, ni siquiera había ido a la universidad, pero en 1681, durante un episodio de diarrea, hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Agarró una muestra de su propia materia fecal y la inspeccionó con su microscopio casero. Vio cosas moviéndose y las describió en una carta a la Royal Society de Londres como animáculos diminutos. Hoy sabemos que estaba mirando Giardia lamblia, un parásito intestinal. Así, mirando sus propios excrementos, Anthony acababa de fundar la microbiología. Y el siglo XIX fue una explosión de descubrimientos en la parasitología. En 1851, un médico alemán de 26 años llamado Theodor Wilhars, trabajando en el Cairo, le abrió la vena porta a un soldado muerto y vio algo que ningún ser humano había visto antes: un gusano vivo retorciéndose dentro de un vaso sanguíneo. Lo bautizó con el nombre que hoy lleva, Schistosoma hematobium. En 1870 queda un vaso sanguíneo, una vena, ¿no? Queda un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos son las venas, ¿cierto? Sí y no. La vena son tipo de vaso sanguíneo, pero se llama también. Sí. otro médico, esta vez escocés, llamado Patrick Manson, trabajando en un puerto chino, demostró que la filariasis es causada por unos gusanos llamados nematodos, que son transmitidos. Trabajando en un puerto chino, demostró que la filariasis
la hueva. ¡Llega el pene! Oh, vale la pierna engordo. Pero es una bola. Psoriasis es causada por unos gusanos llamados nematodos, que son transmitidos por mosquitos. Era la primera vez en la historia que se probaba que un insecto podía transmitir una enfermedad humana. Vale destacar que Manson tenía métodos cuestionables. Trabajaba con su jardinero como sujeto experimental, dejándole mosquitos en jaulas para que le picaran. 3 años después, en un hospital militar de Argelia, Alphonse Labrun, médico francés, observó al microscopio una gota de sangre fresca de un soldado enfermo de malaria y vio cosas moviéndose dentro de los glóbulos rojos. Sin saberlo, acababa de descubrir el agente causal de la malaria, el Plasmodium. Y en 1897, en India, un cirujano del ejército británico llamado Ronald Ross, que además era poeta, terminó de cerrar el ciclo. Él descubrió que los mosquitos anófeles eran los vectores de la malaria humana. De los mosquitos ya hablamos largo y tendido en otro video de este canal. En lo que a Latinoamérica respecta, Carlos Justiniano Rivero das Chagas, médico de Río de Janeiro, fue enviado en 1908 a una zona rural de Minas Gerais a hacer una campaña contra la malaria. Ahí, un ingeniero local le mostró unos insectos grandes que vivían en las grietas del barro de los ranchos y que picaban a la gente en la cara mientras dormían. Se llaman triatom. No, acá donde yo vivo los conocen como... ¿Una mierda? No, no, no. Bueno, si puta, si lo pican a uno y no se hable feo y todo. Infestans, y mientras chupan la sangre, defecan al lado de la herida. Las heces tienen tripanosomas vivos y la persona, al rascarse, se mete los parásitos en la herida. Esta infección, en la mayoría de los casos, es asintomática durante décadas, pero al cabo de 20 o 30 años, en aproximadamente un tercio de los infectados, se manifiesta cardiopatía chagásica, arritmias, insuficiencia cardíaca y muerte súbita o problemas digestivos severos. Chagas disecó uno de estos insectos y encontró los tripanosomas en su intestino. Los cultivó, los inoculó en monos, los reencontró en sangre y el 14 de abril de 1909 los aisló de una niña de 2 años que había llegado al pueblo con fiebre. Esa niña se llamaba Berenice y se había transformado en el primer caso humano confirmado del mal de Chagas. Carlos Justiniano, solo y en menos de 2 años, identificó la enfermedad nueva, el parásito que la causaba, el insecto que la transmitía, los animales que servían de reservorio y describió la clínica completa. Nunca, ni antes ni después, un solo investigador completó la totalidad de un cuadro patológico recién descubierto. Berenice, la primera paciente, murió en 1981. El parásito la acompañó durante 72 años de toda su vida. Y en Argentina, el mal de Chagas no se entiende sin Salvador Massa, médico nacido en Rauch, provincia de Buenos Aires, que fundó en Jujuy en 1928 la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, conocida como MEPRA. Él recorrió ranchos del Norte Grande, examinó miles de pacientes y documentó casos cuando muchos académicos europeos creían que la enfermedad era una exageración brasileña. Él peleó por su reconocimiento como problema sanitario serio y por eso en Argentina la enfermedad lleva su nombre, Chagas Massa. En 1946, y después de toda una vida estudiando la enfermedad, murió de cardiomiopatía chagásica en México. Cabe destacar que al momento de la publicación Murió lo mismo, ¿no? No. Para evitar el contagio. de este video, el CONICET viene desarrollando hace años una vacuna llamada Crucivax. Si funciona, sería la primera vacuna en la historia contra una enfermedad crónica parasitaria. Argentina, junto con Bolivia, siguen siendo de los pocos países latinoamericanos donde la transmisión vectorial todavía no se logró cortar del todo. Y ahora sí, es hora de ver uno por uno a los protagonistas de esta historia. Y cumplo con advertir que todo lo que viene desde ahora es muy fuerte visualmente. Recomiendo discreción. Empecemos con quien abrió este video, la lombriz solitaria. Las tenias que pueden vivir dentro nuestro son varias. Ah. Oh, no. Oh, no.
Tenia saguinata viene del ganado vacuno y uno la puede obtener comiendo carne mal cocida. Mide en promedio 5 metros, pero hay casos extremos documentados de hasta 25. La Taenia solium, en cambio, viene del cerdo y mide entre 2 y 7 metros y es peligrosa por motivos que vamos a entender en un minuto. La Diphyllobotrium latum es la más larga, viene del pescado de agua dulce mal cocido y mide en promedio 10 metros. Más larga, viene del pescado de agua dulce mal cocido y mide en promedio 10 metros. Las tenias no tienen boca, ni estómago, ni sistema digestivo de ningún tipo. Es un tubo de absorción flotando en tu intestino y ahí se queda durante años absorbiendo a través de su piel los nutrientes que ingerís. Si uno come carne con larva de tenia, eso desemboca en una tenia adulta viviendo en tu intestino, lo que se trata con un medicamento. Sin embargo, si se come carne con huevos de Taenia solium, no la larva, los huevos, la cosa es totalmente distinta, porque cuando los huevos eclosionan, las larvas atraviesan la pared del intestino, viajan por la sangre y se enquistan en cualquier órgano. Eso se llama cisticercosis. Si es en el cerebro, neurocisticercosis, la cual es la principal causa parasitaria de epilepsia adquirida en el mundo. ¿Y cómo se ingieren los huevos de tenia? Por vía fecal oral. Por ejemplo, alguien tiene una tenia adulta en su intestino, defeca, no se lava bien las manos y te prepara una comida. No hace falta que vos hayas comido cerdo en tu vida para tenerla. Respecto a la tenia hay muchos mitos. El principal es que en el siglo XIX, en el apogeo del corsé y de la moda victoriana, las mujeres tomaban pastillas con huevos de tenia para parasitarse a propósito y bajar de peso. Todo esto respaldado por un famoso póster aparentemente de época, pero estudios recientes descubrieron que es totalmente falso. De hecho, se decía que María Callas, la cantante de ópera más grande del siglo XX, había comido estos huevos de tenia, ya que solo en 18 meses pasó de pesar 90 kilos a 54. Lo que sabemos hoy es que efectivamente Callas tenía una tenia, pero que la había agarrado por accidente comiendo carne cruda, cosa que le encantaba y no a propósito. Además, venía haciendo una dieta hipocalórica extrema y estaba obsesionada con el peso de los alimentos. Sin embargo, cabe destacar que en el mercado moderno Huevas para adelgazar o cuyo objetivo estos huevos sí existen. Hay laboratorios clandestinos que las venden por unos $1.500 y la FDA las tiene prohibidas. Incluso si uno busca en Google Trends comprar tenia, hay picos bastante marcados, sobre todo en los últimos años. Esto último seguramente relacionado al estreno de la película La hermanastra fea. Y hay casos recientes atroces. Pero yo digo, marica, si mata, porque eso mata, ¿no? Eso con el tiempo lo mata a uno, ¿o no? Si mata, ¿por qué lo compran? La gente muy... Por ejemplo, en 2022, una mujer de 20 años en Beijing compró lo que pensaba que eran huevos de Taenia saginata, la de la carne, para adelgazar. Sin embargo, lo que en realidad compró, sin saber, eran huevos de Taenia solium, la del cerdo. Las larvas atravesaron su intestino y se enquistaron en su cerebro, lengua, músculos. Ah, ya, ya. La del cerdo es la que mata. La de la carne es como que la placa, ¿sí? Hígado, peritoneo y en su tejido subcutáneo. El diagnóstico fue cisticercosis diseminada, hipertensión craneana y epilepsia. Hubo que tratarla durante meses con un cóctel de medicinas y se convirtió en el primer caso documentado en la historia médica de cisticercosis diseminada por ingesta intencional de huevos de tenia para adelgazar. Otro caso muy recordado es uno de 2019, cuando un fotógrafo de Tailandia expulsó una tenia de casi 10 metros de largo cuando fue al baño. Un año atrás, en 2018, hubo un caso similar de una tenia de unos 2 metros, pero estos gusanos planos no son ni de cerca lo más raro de su familia. También están los oxiuros, Enterobius vermicularis, lombricitas blancas, finas, de menos de 1 centímetro, que probablemente vos o alguien de tu familia tuvo de chico. Son la parasitosis humana más común del planeta y se contagian por vía fecal oral. Eso digo, puta, yo. Ya que los huevos se pegan en las sábanas, juguetes, manos o ropa. Algo bastante peculiar es que la hembra sale del intestino por la noche, camina hasta tu ano, deposita unos 11.000 huevos en la piel perianal y vuelve adentro o muere ahí.
Básicamente, esta es la razón por la cual a los chicos les pica el ano cuando tienen parásitos y al rascarse luego se llevan las manos a la boca y se reinfectan. Después tenemos al gusano del sushi, Anisakis, que genera anisakiasis, una infección digestiva y reacciones alérgicas, que pueden llegar a ser graves. España reporta unos 8.000 casos al año y Japón unos 20.000. Lo único que mata el anisakis es el frío profundo o cocinar el pescado a 60 grados. Costco right now. Look at that guy. He's happy as hell, just cruising around in there. Fresh coho salmon. It must be fresh. Hell yeah. I mean, if it's got a live worm in there, shit. Por otro lado, el Ascaris lumbricoides, el gusano intestinal grande, dejó unas 732 millones de personas infectadas en el mundo solo en 2021. Miden entre 20 y 35 centímetros las hembras, pero hay casos documentados de hasta 49 centímetros y tienen un sistema de maduración que es impresionante. Sus huevos, de los cuales la hembra puede poner unos 200.000 por día, suelen estar presentes en agua o vegetales contaminados con materia fecal humana. Las larvas eclosionan en el intestino, atraviesan la pared, viajan por la sangre al hígado, luego suben a los pulmones y ahí maduran durante unos 10 días. Después, cuando son demasiado grandes para quedarse en ese lugar, suben por los bronquios, llegan a la garganta y ahí los tragamos nuevamente. De esa manera, ya maduras, vuelven al intestino y ahí se quedan. Hay casos publicados de 53 gusanos extraídos de un solo paciente en una sola cirugía. En Argentina, uno muy presente es el Trichinella spiralis, que genera triquinosis. Suele estar presente en carne mal cocida de cerdo, especialmente embutidos artesanales como salame, bondiola y jamón crudo, o de jabalí, puma y oso. Sus síntomas suelen ser dolor muscular brutal, fiebre y edema periorbital, es decir, los ojos hinchados como si hubieras llorado toda la noche. Y es que las larvas, después de migrar por la sangre, se enquistan en el músculo estriado, incluido el músculo de tus ojos, y ahí quedan encapsuladas durante años. También tenemos la esquistosoma, que tiene un ciclo de vida también surreal. Una persona con esquistosomiasis orina o defeca cerca de un río, los huevos lo contaminan y ahí eclosionan. Luego infectan caracoles específicos, los que fabrican durante semanas miles y miles de larvas microscópicas llamadas cercarias. Las cercarias salen al agua durante el día, buscan piel humana, la atraviesan sin que sientas nada, viajan por tu sangre, llegan a los vasos del plexo vesical o del intestino y ahí viven en pareja. El macho lleva a la hembra literalmente encajada en una ranura de su cuerpo durante 3 a 10 años, mientras ella pone huevos sin parar. En Egipto, el 60% de la población está en riesgo y casi la mitad de los niños en edad escolar están infectados. De hecho, en algunos pueblos, los que no orinan con sangre son considerados raros por sus conocidos. La esquistosoma causa cáncer de vejiga y Egipto tiene justamente la tasa más alta del mundo de este cáncer. También está la oncocercosis, la ceguera de los ríos, Oncocerca volvulus, transmitido por una mosca negra que pica al borde de los ríos en África, y es la segunda causa infecciosa de ceguera en el mundo. Un gran paso respecto a esto fue cuando a fines de los años 70, un científico japonés llamado Satoshi Omura recolectó muestras de tierra del suelo de un campo de golf cerca de Tokio. De una de esas muestras aisló una bacteria, Streptomyces avermitilis, que producía un compuesto antiparasitario potentísimo. Ese compuesto se llamó avermectina y su forma derivada, ivermectina, fue aprobada para uso humano en 1987. El laboratorio Merck decidió donarla gratis, sin límite de tiempo, a todos los países más afectados por la oncocercosis, lo que evitó unos 600.000 casos de ceguera solo en Latinoamérica. Pero sin dudas, una de las más llamativas es la Buchereria bancrofti, la filariasis linfática. Mosquitos del género Culex transmiten esta enfermedad. Los gusanos adultos viven en tus vasos linfáticos durante 6 a 8 años, generando cuadros crónicos de elefantiasis, pierna o brazo engrosado al doble del tamaño normal y piel de aspecto rugoso similar a la piel del elefante. La complicación más fuerte en hombres es el hidrocele filarial, que es cuando el escroto se llena de líquido linfático. Las huevas. Hazlo las huevas ya. Ay, marica. Uy, no.
linfático que no puede drenar y se hincha. Hay casos publicados de escrotos de hasta 30 kilos. Y aún hay más, como el loa loa, el gusano del ojo africano, endémico en África Central y Occidental, es transmitido por una mosca tábano, Chrysops, que pica al humano e inyecta larvas. Esas larvas crecen y se vuelven gusanos adultos que miden entre 4 y 7 centímetros y migran activamente durante años debajo de tu piel y de tu conjuntiva ocular. Pueden estar entre 10 y 17 años haciendo algo así como turismo subcutáneo por todo tu cuerpo. Normalmente uno no siente nada hasta que un día se mira al espejo y ve un gusano largo, blanco, ondulando lentamente debajo de la membrana transparente del ojo. La extracción es un procedimiento ambulatorio. Anestesia tópica con lidocaína y epinefrina, que además de cerrar los vasos paraliza al gusano, una pequeña incisión en la conjuntiva, pinzas finas y se saca vivo al gusano y entero. Y el peor de todos es, sin dudas, el gusano de Guinea, mencionado al inicio de este video, Dracunculus medinensis. La hembra mide entre 80 centímetros y 1,20 metros. Es fina como un espagueti y vive entre 80 centímetros y 1,20 metros. Dracunculus medinensis. La hembra mide entre 80 centímetros y 1,20 metros. Uf, vea. Es fina como un espagueti y vive enroscada en el tejido subcutáneo del paciente. Se contrae principalmente al beber agua estancada contaminada que contiene pulgas de agua, copépodos infectadas con larvas del parásito. Después de aproximadamente un año de migración, la larva llega a la piel, normalmente en la pierna o el pie, y forma una ampolla. Cuando esta ampolla se rompe en contacto con el agua, la hembra empieza a expulsar a las larvas. Esa sensación genera un dolor insoportable como una quemazón y por eso le dicen serpiente ardiente. Durante miles de años, el único tratamiento conocido fue bastante tradicional: agarrar la cabeza del gusano cuando emerge, enrollarla en un palito de madera y dar la vuelta unos milímetros por día durante semanas o meses hasta sacarlo entero, ya que si se rompe, se puede infectar y matar al paciente. En 1986, el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ya retirado de la Casa Blanca, decidió usar su Carter Center para enfocarse específicamente en la dracunculiasis. Ese año había 3,5 millones de casos al año en 21 países. Carter lanzó un programa de erradicación basado en cosas simples: filtros de tela, educación comunitaria y vigilancia, sin vacuna, antibiótico ni tratamiento, simplemente enseñándole a la gente a filtrar el agua que tomaba. En 2015 declaró: quiero vivir más que el último gusano de Guinea. Murió el 29 de diciembre de 2024 a los 100 años. Y si bien no llegó a ver la erradicación final, estuvo bastante cerca, ya que en 2025 hubo solo 10 casos humanos confirmados en todo el planeta. Si ese número llega a 0, el gusano de Guinea sería la segunda enfermedad humana erradicada de la historia después de la viruela. Y un párrafo aparte necesita el Toxoplasma gondii. Aproximadamente 1/3 de la humanidad lo tiene y la infección se agarra por carne mal cocida, por agua o vegetales contaminados con heces de gato o por transmisión vertical de madre a feto durante el embarazo. Una vez infectado, el parásito forma quistes latentes en el cerebro, en la retina y en los músculos y se queda ahí toda tu vida. Estudios mostraron que los ratones infectados con toxoplasma pierden la aversión innata al olor de la orina del gato, es decir, el olor que los aterra desde el momento en que nacen. Después de la infección, los atrae. Y es que el parásito logra producir dopamina en el cerebro del ratón y reducir el miedo. En otras palabras, el ratón sale a buscar al gato, el gato lo come y el parásito completa su ciclo en el intestino del gato. Y la pregunta que surge de esto es: ¿acaso le puede pasar lo mismo a los humanos? Un parasitólogo llamado Jaroslav Flegr publicó durante décadas estudios sugiriendo que las personas infectadas con toxoplasma muestran cambios sutiles de personalidad, mayor riesgo de accidentes de tránsito y asociación con esquizofrenia. Pero lo cierto es que los metaanálisis posteriores han ido suavizando esos hallazgos y no encontraron asociación significativa, aunque la asociación con esquizofrenia sigue siendo estadísticamente fuerte. El que sí modifica el cerebro y mucho es la Naegleria fowleri, ameba que literalmente te come el cerebro. Tiene una mortalidad del 97% y solo hay entre 10 y 15 sobrevivientes documentados en todo el mundo desde que se la describió en 1965. Se contagia por la nariz al, por ejemplo, zambullirse en un lago
polvo o al nebulizarse o algo similar con agua de canilla no tratada. La ameba puede entrar por la mucosa nasal, ascender por el nervio olfatorio, atravesar la lámina cribosa y llegar al cerebro. Una vez ahí, forma unas copas alimentarias que literalmente fagocitan el tejido cerebral. Genera cefalia, fiebre, confusión, convulsiones, coma y muerte en tan solo unos 5 días en promedio. En 2023, en Santa Marta, Colombia, una niña de 10 años llamada Estefanía Villamizar murió de esto tras nadar en una piscina mal clorada. Y en 2024, en Perú, un adolescente de 17 años, Señor que contrajo ameba con... Marlon Zambrano, contrajo la ameba en otra piscina y logró sobrevivir pero con secuelas neurológicas. Pero sin duda alguna, uno de los casos más fuertes de la parasitología reciente se dio en Australia en 2023. Ahí, una mujer de 64 años llegó al hospital con olvidos crecientes, depresión y meses de síntomas previos como dolor abdominal, tos y fiebre. Cuando le hicieron una resonancia magnética, encontraron una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. Le abrieron el cráneo y le encontraron un gusano vivo de 8 centímetros y color rojo claro. Era un Ophidascaris robertsi, un nematodo que parasita las pitones alfombra australianas. Fue el primer caso documentado de presencia de este parásito en cualquier humano del mundo. De hecho, primer caso en cerebro de cualquier mamífero. Estiman que la mujer se contagió recolectando una espinaca silvestre en una zona donde había pitones y que los huevos del parásito estaban en la materia fecal de estos reptiles que contaminaron las hojas que ella cocinó. Y si todo lo que vimos hasta acá te pareció terrible, de ahora en adelante vas a agradecer ser un ser humano, porque los parásitos que afectan a animales son a veces mucho más terribles. Empezamos con un cangrejo, el Carcinus maenas. Hay una larva hembra microscópica de un organismo llamado Sacculina carcini que encuentra al cangrejo, se posa sobre él, busca una articulación blanda en la coraza y a través de ahí inyecta una masa celular dentro del sistema sanguíneo del animal. Esa masa empieza a crecer en forma de raíces como un árbol dentro del cangrejo y se extienden por Bueno,